Y dice la Escritura, leo otra vez el texto. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando uno lee ciertos textos en la Biblia, es lícito que uno pueda hacerle preguntas al texto que leemos. Y este es uno de esos textos en que nosotros podemos preguntar, hacer varias preguntas a esta afirmación que nos da la Escritura. Y una de esas preguntas sería, ¿quiénes son estos hombres llamados como diáconos que hasta cierto punto la Biblia parece aplaudirlos? ¿Por qué es que obtienen para sí estos diáconos una posición, como dice el texto, honrosa? ¿A qué se debe que ganan gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús? Estas preguntas son legítimas cuando vamos a un texto que nos presenta tanta riqueza y que a veces pasan desapercibidos en nuestras lecturas o en nuestros devocionales. El día de hoy a mí me gustaría compartir la primera parte de un tema que le he titulado El ministerio de los diáconos. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Si nosotros deseamos ver qué es la iglesia, cómo funciona la iglesia, quiénes son los que deben ser considerados como oficiales en una iglesia, si nosotros queremos ver cómo es el rol del hombre y la mujer en el matrimonio, si queremos entender cómo es la crianza de los hijos, lo encontramos en las Escrituras. La Escritura es el manual, es el libro, es nuestro estándar. Como dice nuestra confesión, es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Al hablar en esta mañana acerca de los diáconos, yo quiero presentarlo a la luz de lo que una iglesia sana practica. Y si queremos ver el modelo de la iglesia, tenemos que ir a la Biblia. Porque en la Biblia se nos presenta la primera iglesia, que fue la iglesia en Jerusalén. Ahí donde el Señor había dicho que su evangelio se iba a propagar y que de ahí iba a salir para todas las naciones. Bueno, cuando descendió el Espíritu Santo, vinieron muchos convertidos y la primera iglesia que se fundó fue la iglesia en Jerusalén. Así que nosotros hacemos bien en ver a esa iglesia, cómo actuó, cómo caminó, las decisiones que tomaron, cómo fue perfeccionando el servicio a la comunidad y qué es lo que realmente ellos hacían. Así que mi primer punto es hablar de una iglesia sana y acerca de los oficiales según las Sagradas Escrituras. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo está escribiendo aquí a una iglesia que estaba en Filipos, un área pobre, un área que era realmente una colonia romana, y era una iglesia que él había establecido, que él había fundado. Y dice en Filipenses 1:1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, a todos los santos, la iglesia. Los obispos son los mismos que los pastores o que los ancianos. Ellos eran supervisores, son los que gobernaban en la iglesia local en el nombre del Señor.
Pero luego menciona los diáconos. Y nos preguntamos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son aquellos hombres que, como dice la Escritura en 1 Timoteo, son hombres que obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús? O sea que eso me deja ver a mí que el ser diácono no es cualquier cosa. Es, para empezar, una posición honrosa, pero también es una posición reconocida. Así que lo primero que debemos de resaltar es que estos hombres llamados diáconos, estos hombres considerados como pastores o ancianos o presbíteros o presbúteros, como lo dice en el griego, ellos están registrados como parte de una iglesia común y corriente, una iglesia sana. Y cuando vamos a la Escritura, sin lugar a duda que hay muchos textos que nos hablan acerca de estos dos oficiales o de estos dos oficios en la iglesia. Por un lado, los ancianos o pastores, y por otro lado, los diáconos. Nosotros no creemos en pastor de jóvenes, en pastor de niños, en pastor de matrimonios, en pastor de mujeres. Porque la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de pastores. Y si hay 1, 2, 3 o 4 pastores, ellos son iguales en autoridad. Por eso, como dije hace un momento, nosotros compartimos y creemos en la pluralidad, en la diversidad y en la paridad. Pluralidad de muchos. Pueden ser 2, 4 o 6. Diversidad es en cuanto a los dones. Un pastor no tiene los mismos dones que otro. Uno no predica igual que otro. Y también paridad. Todo voto es uno. Igual en autoridad. Así que uno debe de ver, yo creo que en primer lugar, aquellos textos que nos clarifican la presencia de estos dos oficiales dentro de una iglesia local. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:1 dice la Biblia lo siguiente: por tanto, a los ancianos, ahí están los pastores. Pedro era uno de los apóstoles y está enviando una carta a los ancianos. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. A mí me llama mucho la atención que cada vez que la Biblia habla de los ancianos, de estos hombres que gobernaban las iglesias locales, casi siempre, hasta ahora no he encontrado un texto, habla en singular. Cuando habla Juan, cuando habla Pedro, ellos dicen, anciano yo también, pero refiriéndose a ellos como si habla en singular. Pero cuando habla de los ancianos que están en las iglesias, siempre lo pone como una pluralidad. En Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24, dice la Escritura lo siguiente: acordaos de vuestros guías. ¿Quiénes son esos guías? Bueno, son los mismos hombres que están gobernando las iglesias, que están frente a la iglesia. ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que está en el nombre de Cristo guiando un rebaño, guiando unas ovejas. Ese es un pastor. Un pastor es alguien que cuida el rebaño, que lo cuida de la agresividad de las herejías, de la influencia de malas doctrinas, que está supervisando la fe de los hermanos, que está supervisando la comunión de ellos. Ese es un pastor, es alguien que realmente su asunto, su trabajo en sí es netamente espiritual.
Dice el escritor a los hebreos, acordaos de vuestros guías. Y tú vas a ver como en algunos textos lo ponen como acordaos de vuestros pastores. En otros textos, como la Biblia de las Américas, lo dice, acordaos de vuestras guías. Pero más abajo, este mismo versículo, hablando el mismo tema, ya no le llama guías. Dice el texto, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ahora pasamos al versículo 17 y dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La Biblia está describiendo aquí, de una manera sucinta, el rol de los ancianos, el rol de los pastores. El versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Entonces, por un lado podemos ver ese oficio que el Señor dejó instituido para la iglesia local, que son los pastores. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, ahora la Biblia nos presenta el otro cargo, el otro oficio. Y dice, de la misma manera, también los diáconos. Los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Entonces ya hemos clarificado que por un lado los oficiales en la iglesia son los pastores y son los diáconos. Pero nuestro tema en esta mañana no es los pastores, eso lo veremos después. El tema en esta mañana es acerca de los diáconos. ¿Cuál es el significado de diácono? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra con diáconos? A veces nosotros tenemos la idea que los diáconos son los que recogen las ofrendas, los que están en la puerta, los que te ayudan en algo. Y limitamos el concepto, el trabajo del diácono a cosas como esas. Pero la palabra diácono viene de una voz griega que significa diakonois y quiere decir servidor. Esa es la palabra diácono. En otras palabras, es la persona en el oficio o la persona en el oficio del diaconado, es alguien que se preocupa de las necesidades y los medios de subsistencia de una congregación de creyentes. Esta palabra realmente tiene un doble sentido. La una es como siervo. Si bien es cierto, todo creyente, todo cristiano genuino debe ser un diácono, porque la palabra implica servidor. Todo cristiano debería de ser alguien que sirva al Señor de la iglesia, que sirva al pueblo del Señor. En otra palabra, que sirva dentro de la iglesia. Es un servidor. Entonces, el primer significado de la palabra diácono lo vamos a ver como el sentido de siervo, alguien que sirve sin tener necesariamente el oficio o el nombramiento de diácono. Bueno, la palabra diácono en el sentido de servidor es eso. Está sirviendo sin necesariamente tener el oficio o el título de diácono. Como estos que detienen el tráfico, que están deteniendo el tráfico, dirigiendo el tráfico sin tener su uniforme y sin ser vigilantes. ¿Dónde vemos esa palabra? Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, versículo 26. El Señor habló y dijo así: no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro diácono, será vuestro servidor. ¿Alguien quiere ser grande? Eso no está en relación sino del servicio.
no está en cuánto talento se tenga, no está en el apellido, no está en el título. La grandeza para el Señor tiene que ver con un corazón para servir. Nada más. Es un corazón para servir. En Romanos capítulo 16, versículo 1, dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. No porque creemos que hayan mujeres con ese oficio, pero aquí la palabra griega que se utiliza es la misma para servidores. Pero hay mujeres que también deben de servir en la iglesia. De hecho, gracias a Dios que en esta iglesia hay mujeres que sirven en la iglesia. Hay mujeres que están preocupadas por la obra del Señor. ¡Qué bueno! En Efesios capítulo 6, versículo 21. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel diácono en el Señor. Esa palabra ministro no es otra cosa que la misma palabra diáconos. Es alguien que le estaba sirviendo al apóstol. Pero también la Biblia nos menciona, estos textos que hemos visto, menciona la obra del cristiano como un servidor, como un diácono. Es decir, que es en un sentido general. Pero ahora como oficio. En 1 Timoteo 3, 8 y 12. De la misma manera, también los diáconos, los servidores, deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Está hablando ya no aquí en un sentido general, está hablando del diácono como alguien que tiene el oficio para hacer lo que se le ha encomendado hacer. Recuerden que todo esto nosotros lo estamos viendo a la luz de una iglesia sana, una iglesia conforme a las Escrituras, una iglesia bíblica. Si queremos hacer eso, tenemos que ver nosotros qué pasó con la iglesia según las Escrituras. Y vamos entonces a ver la iglesia en Jerusalén. Déjeme contarle un poquito el trasfondo de lo que pasó en Jerusalén después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Después que Él ascendió a los cielos, Él había prometido que iba a enviar el Espíritu Santo a su pueblo, a los creyentes, y que iban a tener un poder sobrenatural. Cuando eso ocurrió, efectivamente, fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados, y ellos predicaron, hablaron en las lenguas de aquellos que estaban expuestos frente a ellos, que eran gente de todos los lugares que habían venido a adorar a Jerusalén. Como dice la Escritura en el libro de los Hechos, eran partos, judíos, griegos, helenistas. Había un grupo de gente con diferentes lenguas y dialectos. Bueno, Dios los dotó de un poder sobrenatural para que emplacen a hablar. No era una glosolalia o palabras desconocidas, era en la palabra que entendían los otros y predicaron en la palabra, en el lenguaje de ellos. Cuando Pedro da su primer sermón, 5,000 personas se convierten, 3,000 personas se convierten. Y todos los que habían llegado a adorar a Jerusalén están inquietos por eso que habían recibido. Se sienten gloriosos. Sus vidas fueron transformadas, cambiadas. Y muchos de ellos no regresaron a sus casas, perdieron sus trabajos
Y la iglesia, ¿tú te imaginas que de un momento a otro la iglesia, 10,000 personas? Y habían allí dos grupos de personas, los judíos nativos y los judíos griegos, de habla griega, o los helenistas. Y ocurre un conflicto allí, porque los judíos eran radicales en el servicio y en la ayuda mutua, donde los hombres, los judíos griegos, se empiezan a quejar contra los judíos nativos que las viudas de los griegos, de los judíos griegos, no estaban siendo atendidas. Sus viudas no estaban siendo bien atendidas. Esto lo vemos en Hechos capítulo 6 y leemos del 1 al 6. Y aquí yo quiero ver en el segundo punto una iglesia sana a la luz de un trabajo compartido. Recuerden, tengan en mente, los dos oficios son los pastores y los diáconos. Hechos 6 del 1 al 6. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas serán desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Ese es el trasfondo de lo que ocurrió allí en Jerusalén. La iglesia creció tan vertiginosamente por el poder y la gracia de Dios que un grupo de mujeres viudas estaban siendo desatendidas. Y estos hombres judíos, griegos, lo lógico era que levanten su voz de protesta, eran protestantes, y empiezan a quejarse. Mire que por un lado fue una bendición, creció la iglesia, pero por otro lado ocurrió un problema, surgió un problema. Tú ponte a pensar, una viuda era una mujer mayor a 60 años, no tenía hijos para que la pudieran sustentar, y si nadie veía por ellas, estas mujeres sufrían, porque no tenían familia que las puedan ayudar. Así que cuando hay este problema, a mí me da la impresión de que los 12 oyen el problema, echan como una mirada y ven la situación y ellos hacen una evaluación. Y a mí me encanta la manera como los apóstoles sabiamente tomaron decisiones y dieron sugerencias. Sugerencias que marcaron a la iglesia hasta el día de hoy. Porque eso no era de ellos, era el Señor que los estaba guiando. Así que los ancianos tienen un problema, es decir, los apóstoles tienen un problema. Ellos están viendo por un lado mujeres que se morían de hambre, viudas, y por otro lado está el deber de ellos. Así que ellos están evaluando ahora sus prioridades. ¿Ayudamos a la gente que se está muriendo de hambre o no la ayudamos? En toda iglesia sana se entiende que deben haber pastores.
Así es como en una iglesia sana se podría apreciar la pluralidad, la paridad, la diversidad, para beneficio del creyente y también para la gloria de Dios. Ahora bien, en esta primera iglesia en Jerusalén, ¿cuál era la prioridad de los apóstoles? Que estaban obrando como pastores. Ellos eran los responsables de la iglesia. Por así decirlo, eran los primeros pastores. Estos apóstoles fueron los primeros pastores. Tenían una gran responsabilidad sobre sus hombros, una grande carga sobre ellos. Pero ellos se ponen a ver cuál era la prioridad que había. Y entonces, yo primeramente quiero ver con ustedes lo que para ellos no era prioritario. Porque nosotros en este mundo tan secularizado, tan humanista, tan corazón, a veces dejamos lo importante por lo urgente. Y son dos cosas muy diferentes. No todo lo que es urgente es importante. Si suena el teléfono mientras tú estás curando una herida de tu hijo que se cayó, y suena tu teléfono y suena, eso es algo urgente. Pero lo importante es que tú sigas curando la herida de tu hijo. Eso es importante. A veces hay algo que parece para nosotros como urgente y nos vamos por eso sin ver lo que realmente es importante. Y estos hombres vieron lo que para ellos era prioritario, pero también vieron lo que no era prioritario. Ellos no debían montar un lindo espectáculo para entretener a los asistentes. Esa no era la función de ellos. Tampoco eran los encargados de contar las ofrendas. Tampoco era su función la administración en sí. Ellos no eran consejeros a tiempo completo, ni se pasaban haciendo todo el tiempo visitas a los creyentes. Ahora, ¿tú te imaginas a estos hombres, a estos apóstoles, visitar a esas 10,000 personas creyentes del siglo I en la iglesia en Jerusalén? ¿Crees tú que se hubieran dado el tiempo para ir casa por casa a visitarlo? Claro, también está el hecho de que esta era una iglesia sui generis, era la primera iglesia, eran circunstancias diferentes, pero el principio es el mismo. Ellos vieron muchas cosas que realmente no eran prioritarias en su ministerio. Ellos pudieron haber dicho, sí, vamos a trabajar a las viudas porque así vamos a demostrar el amor a las viudas, a estos hermanos judíos, griegos que se han convertido. Vamos a dar buen testimonio ante ellas, ante los que han venido de otras ciudades. Pudieron tener miles de excusas, pero esa no era la prioridad de ellos. ¿Cuál era entonces la prioridad? ¿Qué era lo realmente importante? ¿Qué era lo prioritario? Solo dos cosas: orar por esos creyentes y predicarles la palabra a esos creyentes, enseñarles las escrituras. Eso era lo importante. Mira lo que dice una vez más el versículo número 2. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso era lo prioritario. Eso era lo importante. Predicar y orar. Estos hombres realmente pienso yo que vieron lo vitalmente importante. Ellos no podían descuidarse, ni siquiera debían de distraerse de esta situación que se había presentado. Ellos estarían involucrados
en lo realmente esencial del ministerio pastoral. Vieron ellos lo que los demás no veían. Los demás vieron que no tenían comida, que estaban en problemas. Eso es lo que vieron los demás. Y se quejaron. Ellos vieron lo importante. Es entonces que los pastores o estos apóstoles dan una solución salomónica. Y este pasaje, aunque no presenta en todo su contexto la palabra diácono, sin embargo, la mayoría de los teólogos concuerdan en que el concepto allí está. Es similar a la palabra Trinidad. No hay esa palabra en la Biblia, pero tú ves el concepto en Mateo, tú ves en las cartas, tú lo ves allí, tú lo ves en Génesis. No está la palabra allí, pero el concepto allí está. Igual ocurre con esta palabra. No está la palabra diácono en esta primera oportunidad que seleccionan a un grupo de personas para que hagan una labor específica. No está el concepto, no está la palabra, pero está el concepto. Y ahí es que se seleccionan a los diáconos. Yo quiero como hacer hincapié en dos palabras acerca de lo que está en el versículo número 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente. Esa palabra en el original griego se traduce como arrestos o arrestos. Eso quiere decir que es algo aceptable. Pero ellos están diciendo aquí, en otras palabras, eso no es aceptable, porque están negándolo. Dice en el versículo 2, no es arrestos o no es aceptable, no es conveniente. Y la otra palabra que está en el mismo versículo, dice, no es aceptable que nosotros descuidemos. Esa palabra descuidemos es la palabra griega que significa kataleipó. Y kataleipó quiere decir descuidemos. O también quiere decir dejar inacabado o dejar de lado algo que ya empezaron. Estos hombres habían venido predicando la palabra, habían tenido persecución, fueron instruidos con el Señor Jesucristo, oyeron su palabra. Ahora el Espíritu Santo estaba dando revelaciones. Y lo que ellos dicen es, no es aceptable que nosotros dejemos de lado, que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estos hombres de Dios sabían, ellos estaban seguros que lo que la gente necesitaba era oír la palabra de Dios predicada y enseñada. Mira, querido hermano y amigo, oír la palabra de Dios para un cristiano debe ser un deleite. Debe ser un deleite. Porque es la palabra de Dios. Claro que cuando alguien no es cristiano, tienen poco eso. Hace un mes más o menos invité a la iglesia a una persona y vino. Y entusiasmado porque cuando le hablé de Cristo en mi trabajo, fue a hacerme un ofrecimiento de un servicio en la cual ella trabaja. Yo, mira, anda a la iglesia. No, yo quiero ir, sí. Dice, quiero que conozcas a mi esposa, era una mujer. Y vino a la iglesia. Y yo dije, ganada para Cristo, decía entre mí. Y no volvió a venir. El día de ayer la llamé para recordarle
Mira, fulana, ¿cómo está? Mira, quería ver cómo te ha ido. No, no te he visto. No, sí fui, doctor, me dice. Y yo trato de imaginar si fui. Y ella lo que me está diciendo es que sí había ido a mi trabajo a dejarme unos papeles. No, 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 yo no te estoy diciendo eso. Digo, no te volví a ver por la congregación, por la iglesia. Ay, pastor, sí, discúlpeme. Sí quiero ir. Lo que pasa es que yo a veces los domingos me voy de viaje con la familia o salgo a hacer compras. Cuando alguien no conoce a Cristo, la palabra de Dios no es importante para ellos. Es más importante la playa, el mall, las compras y cualquier otro entretenimiento doméstico. Pero cuando alguien conoce a Cristo y viene a la iglesia, viene con un anhelo de oír lo que Dios tiene que decirme. Porque viene a deleitarse a oír la palabra de Cristo. Y estos hombres entendían y sabían que lo más importante que la gente necesitaba era oír la palabra del Señor. Dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Después de la primera coma, después del vosotros, hay varias cosas que son el resultado de algo. Por ejemplo, dice ahí, sabiduría. Esa sabiduría que nos lleva a enseñar. Esa amonestación. Ese cantar salmos o cantar himnos y canciones espirituales, que ninguna de las tres cosas son la misma. Esa acción de gracias, ¿sabe de qué es el resultado? De lo primero. Cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Pero cuando la palabra de Dios no mora en abundancia en nuestros corazones, ¿sabes qué? Como dice este texto de Colosenses 3:16, no podemos cantar a Dios con acción de gracias. No podemos cantar con acción de gracias. Es difícil. Nunca he sabido de nadie que la palabra de Dios en abundancia o el exceso de la palabra de Dios te intoxique y te mate. Todo lo contrario. La palabra de Dios le hace bien a nuestras almas. Y eso era lo que los apóstoles vieron, la necesidad de predicar la palabra del Señor. Entonces, ahora ya entrando en nuestro tema. Ellos ven ahora sí y dan la solución. Escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ellos eran o debían ser escogidos. Esto indica que ellos eran conocidos, porque uno no escoge lo desconocido. Dice la Biblia, escoged de entre vosotros. Ahora, ¿a quién están hablando los apóstoles? A todos los hermanos, a la iglesia que estaba allí, en Jerusalén. Escojan. Y esos hombres que ellos iban a escoger tenían que tener ciertas características. En cuanto a su testimonio público o en cuanto a su carácter, dice la Escritura que tengan buena reputación. Ahora, ¿tú te imaginas estos hombres que eran los primeros diáconos? Una vez se ve a gente que se conduce, mi hermano, buenos días, mi hermano, ¿cómo le va? Y tú lo ves como que tienen un buen testimonio. Son corteses, son educados. Pero para los apóstoles no era lo suficiente, porque también tenía que ver con la
condición o la vida espiritual de ellos. Una cosa es el carácter que debían tener, la reputación de ellos. Otra cosa era su vida espiritual. Son dos cosas diferentes. Por así decirlo, el testimonio o el carácter es algo que se ve afuera. La vida espiritual es algo de adentro. Pero muchas de las veces, como la gente se conduce, no es más que el resultado de lo que hay adentro. Nada más. Cuando la gente no se quiere someter, cuando la gente es desobediente, eso es el resultado de lo que hay adentro. Nada más. Ahora, ¿cuál era el requisito espiritual? Dice el mismo texto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso implicaba su condición espiritual. Entonces dijeron ellos, ¿a quiénes les podamos encargar esta obra? Así que ellos escogen a los que ya nosotros conocemos, dice el versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos hombres que fueron escogidos, dice la Biblia, a los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles. Por lo tanto, cuando son seleccionados estos hombres, dice que los traen a los apóstoles, los presentan ante ellos. Y dice el versículo 6 en la parte final, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Esto de la imposición de manos, que lo vamos a ver un poquito más el próximo domingo, junto con los requisitos, era como una señal de autoridad y respeto que recaía sobre quienes recibían la imposición de manos. Finalmente, habiendo visto ya que una iglesia sana hace un trabajo compartido, y nos hemos centrado no tanto en lo que hacen los pastores, sino en lo que estos hombres fueron destinados a hacer, a servir. Una iglesia de sana doctrina siempre presta atención a los que están aptos para servir. Estos hermanos que servían en la iglesia eran conocidos y los mencionan por su nombre. Y como dice la Escritura, miren, hermanos apóstoles, les hemos traído a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás. Aquí están. Eran conocidos. No eran desconocidos. La iglesia es una familia y la iglesia debe caracterizarse sobre todo por la comunión. Por eso es que una iglesia de sana doctrina siempre está como prestando atención a los que están aptos para servir. ¿Tú sabes por qué? Porque es la iglesia la que se involucra y dice, hermano, sí, fulano de tal nos parece que es un hermano que está listo para servir. Es más, yo he sido muy bendecido por su vida, he sido muy edificada por lo que él hizo, me acuerdo tal cosa, y empiezan a dar testimonio. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de los diáconos? Bueno, ellos son oficiales dentro de la iglesia, a tal grado que la Biblia los reconoce, el Señor los reconoce y la iglesia debe reconocerlo. Porque dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 13,
Oiga esto que fue el texto con el cual empezamos. Vemos aquí su importancia y su reconocimiento. Pues los que han servido bien como diáconos, o los que han servido bien como servidores, obtienen para sí una posición honrosa. O sea que ese puesto donde están ellos allí sirviendo es digno de ser admirado, de ser aplaudido, de ser respetado para la gloria del Señor. Un diácono no es un pastor. Un diácono no es el que gobierna. Veremos en la próxima semana que los diáconos son aquellos que descargan la labor del pastor. Estos hombres descargaron el peso que había sobre los apóstoles. Los liberaron. Pero por otro lado también estos diáconos finalmente son agentes de misericordia. Son agentes de misericordia. Lucas 6:36 dice la Biblia: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Mire, ese es un trabajo para toda la iglesia, para todo genuino creyente. Ahora, aquí había un problema en esta iglesia en Jerusalén, y era que las viudas no estaban siendo bien atendidas por la gran cantidad de gente que había llegado a la iglesia, la gente que se había convertido. Aquí están estos hermanos. Y estos hermanos dispusieron su tiempo, su vida. De hecho, la Biblia resalta aquí a 3 de ellos: a Esteban, a Felipe y a Nicanor. Esteban fue el primer mártir. Felipe se fue a predicar, el texto que vemos que va al desierto cuando el Señor lo transporta y está predicándole al etíope. Y la Biblia habla acerca de Nicolás, cuando él está, que era un descendiente de Antioquía. Tenían su puesto en la iglesia, sobre todo en el servicio. No gobernaban la iglesia. Eran aquellos que liberaban a los pastores de esa carga que tenían abrumadora sobre sus hombros. En este caso en Jerusalén, atender a las viudas. Tienen que haber surgido más cosas, pero cuando la Biblia dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso, si eso se nos pide normalmente a todos los cristianos, a estos que eran servidores oficiales, mucho más. Y lo que ellos tenían que mostrar era misericordia. El último texto que quiero compartir con ustedes está en Romanos capítulo 12, versículo 8. El que muestra misericordia, que lo haga no con tristeza, que lo haga con alegría. Estos diáconos fueron llamados a atender la necesidad de un grupo de mujeres viudas. Viudas, gente necesitada. Y cuando iban a mostrar la misericordia, tenían que hacerlo con alegría, con gozo. Y ese era el grupo llamado para hacerlo, los diáconos. Lo bueno que estos hombres ya de por sí obtenían una posición honrosa. No todos en una iglesia son llamados a ser pastores, ni tampoco todos son llamados a ser diáconos. Uno puede tener un cargo y ser un buen segundo, sin ser un pastor o sin ser un diácono. Y no es, hermano, aquí es muy importante. Sirve, ayuda. Él no es ni diácono ni pastor, pero es un buen segundo. Pero el diácono ya de por sí, como dice 1 Timoteo 3:13, obtiene una posición honrosa. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web
www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.